Entre Filstas. Y por parte de los grupos de intelectuales, periodistas, de repente hay silencio, hay comodidad, hay conservar privilegios. Sí. A mí me extrañan los intelectuales, me extrañan los artistas, salieron un momento, pero no han estado en el ejercicio. Y me extraña porque si son los conservadores de los significados, pero no significados literarios, significados de la vida que se expresan a través de la literatura, ¿por qué no están en la plaza pública señalando y golpeando? ¿No? Yo extraño esos intelectuales que se la jugaban allá dentro y salían a la calle y señalaban y escribían y debatían. Yo creo que hemos vuelto la literatura a una cosa inane, una cosa ahí, a ver quién escribe lo más bonito. Y no se trata de eso. Yo extraño a los Albert Camus, extraño con todo lo que puedo criticar a un Sartre, extraño a un poeta como René Char, que fue el líder de la resistencia cuando la ocupación nazi. Esos eran artistas que se tomaban en serio el arte. El arte no es nada más cómo gano un premio, cómo gano un... No, se trata de comprometerse con la vida y estar en la vida, defendiendo la vida, no nomás con las palabras. Bueno, precisamente antes de entrar al aire en esta entrevista, ¿te acuerdas que te preguntaba yo si podía preguntarte algunas cosas sobre la caravana y demás, y tú me hiciste el hincapié de que por qué separar si es lo mismo? Entonces, la poesía, la responsabilidad, el compromiso con la palabra, pues también, por supuesto que se manifiestan con acciones, como tú has hecho. Sí, cuando me preguntan, ¿dónde estabas? ¿Quién, y cómo ves ahora que te has vuelto activista? No soy la misma persona, simplemente que me volví más público. Pero si quieren entender el movimiento, quieren entender lo que hice y mis caravanas y mis discursos y lo que he dicho, lean mi obra. No hay separación entre una cosa y la otra. Ahí late y mis lecturas y todo eso. Un hombre es eso. No es un conjunto de profesiones, es un ser humano que hace muchas cosas y que si está verdaderamente en el centro de su corazón, todo tiene que vibrar y tiene que relación con ese corazón. Estos poemas, por ejemplo, que conforman Vestigios, el libro que presentas hoy, fueron escritos antes de ese marzo de 2011. Ajá. Sí, claro. Y a mí me inquieta mucho y es un terreno, me imagino que muy delicado. Independientemente de tu duelo por esta herida, este acto bárbaro que a todos nos lastimó y nos hizo ver en qué tipo de barbarie estamos por momentos, tú decidiste izar una bandera, convocar a una caravana, no te recogiste en tu duelo, sino que pues saliste a la calle, invitaste a hacer justicia. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué tanto te ha ayudado a racionalizar la pérdida? ¿Qué tanto te ha ayudado la solidaridad de la gente a aceptar, a luchar con mayor fuerza? Quisiera saber tu experiencia a propósito de esto. Mira, la muerte de un hijo es un acto tan... Y como es duro la muerte de un hijo cuando se lo lleva una enfermedad, pero es mucho más espantoso y duro. Es como una mutilación real que creo que es cuando te lo matan así, cuando te lo quitan así, ¿no? Y bueno, yo no podía aceptar esto y no podía ya aceptarlo desde la muerte de mi hijo para nadie, ¿no? Entonces fue una forma, y ha sido una forma también de vivir el duelo. El duelo no acaba, pero salir al encuentro de los otros, salir al abrazo de los otros, salir a sentir el dolor de los otros y que los otros sientan tu dolor, señalar, volver a poner esto no debió pasar, no debe de seguir pasando, no debe de pasarnos. Es una forma de vivir el dolor de una manera digna y reivindicando a esos seres, en el caso de mi hijo particularmente, los amigos de mi hijo, que eran como mis hijos, los vi crecer. Y cada muchacho y cada asesinado de este país fue forma de que el dolor se transforme en dignidad y no en aplastamiento, en fuerza, en amor, que es lo que hace florecer la vida. Si uno se encierra en su dolor, le está dando la razón a los criminales. Si uno se encierra en la depresión, le está dando la razón a los criminales.
Y a los criminales y a la muerte hay que desafiarla con vida. Y la vida se llama amor, se llama solidaridad, se llama dignidad, se llama valentía, se llama enfrentamiento, ¿no? El que se calla, el que se hunde en su dolor, le está dando la razón. Déjame usar esta palabra porque es exacta. A los hijos de puta. Y eso no se merece la vida. La muerte tiene que ser, no debe de ser, pero si sucede, como ha sucedido, tiene que ser un motor de vida, no de aceptación de la muerte, de acción. Incluso, Por respeto a los muertos, por respeto a los que violentaron, por respeto y dignidad a uno mismo y al dolor que ha causado eso. no un silencio que de pronto se puede convertir en una suerte de complicidad. Hay silencios cómplices que hay que violentarlos, decirles no puedes callarte, ¿no? Y Estar del lado del silencio de la muerte, ¿no? Sino del silencio que empuja, del silencio que se vuelve una palabra de indignación, ¿no? Y de vida. quizá indigna, sorprende, duele más cuando este silencio proviene pues de quienes tienen un bagaje ciertamente académico, universitario, cultural, humanista, pero a la hora de los hechos no todos están dispuestos a participar, a confrontar. Sí, pero es una pena, una palabra que no se encarna en los actos es una palabra mutilada. La verdadera palabra, y por eso amo tanto la tradición, el Evangelio, una palabra que se respeta a sí mismo, se expresa en la carne y en los actos de una vida, ¿no? ¿Dónde está Dios en Vestigios? Pues envuelto en la oscuridad de un siglo que en nombre de muchas cosas, del poder, del dinero, de la idiotez, de la frivolidad, lo ha ido ocultando, de la interpretación lo ha ocultado, lo ha lastrado, lo ha arrinconado, pero sigue brillando en el corazón profundo del ser humano. Y hay momentos en que surge, no como una cosa que viene de allá, sino como una cosa que viene de nosotros mismos y se expresa en amor. Dios es amor, el amor es acogimiento, es don, es encuentro. Cuando aparece en medio de la oscuridad y del egoísmo, ahí está Dios. En un hombre que ama, una mujer que ama, una mujer que es capaz de ir al encuentro de otro, a un niño, la protección, donde hay amor, ahí está la presencia de Dios. Pero es muy difícil encontrarla en un mundo demasiado oscurecido por todas estas cosas. Y esa es la búsqueda de este libro, donde en medio de esta oscuridad todavía hay una chispa del amor de Dios. Pues sí, esperanza. Y un llamado a despertar. Sí, absolutamente, absolutamente. Cuando dices que ya no hay nada que decir y que el mundo... Cuando dices que ya no hay nada que decir y que el mundo ya no es digno de la palabra, ¿cómo lo interpretamos? Porque por otra parte la poesía pulsa, la poesía sale a la calle, la poesía convoca. Estoy hablando de mi caso, ¿no? La poesía es la palabra sagrada. En ese lenguaje se han escrito los grandes libros sagrados. Para hablar de nuestra tradición, Cristo, y se habla poco de él, es un poeta. Se expresa en un lenguaje poético las parábolas, y esas parábolas están respaldadas por los actos de su vida y por la forma en que vivió y murió. Ese lenguaje es sacratísimo. Y el poeta lo toma del lenguaje de su época. Cuando una lengua, y hablo del español de México, es capaz de producir esos criminales, es capaz de tolerar mutilados, decapitados, gente tirada en la basura, es capaz de desechos, es capaz de tolerar migrantes extorsionados y desaparecidos, es capaz de tolerar la trata de personas, es capaz de tolerar fosas comunes. Cuando un lenguaje permite eso y hace eso, y detrás de él hay un montón de políticos que mienten, un poeta ya no tiene de dónde asirse. Y su más acto poema, en mi caso, cuando aún
una lengua permite que un muchacho bueno o un muchacho bueno los asesinen como los asesinaron, como a mi hijo. Este mundo no es digno de la palabra. La ha reducido, la ha negado, la ha despreciado, la ha humillado. Y al menos mi palabra más sagrada no se la voy a dar. Ya no es digno de recibir esa palabra. Es indolencia, ¿no? Indiferencia. Corrupción, desprecio, falta de respeto a la palabra. La palabra es el sentido. El mundo está hecho de palabras, decía Octavio Paz. Cuando uno es capaz de ser digno de esa palabra en sus actos, cuando la puede traicionar y puede negar la palabra encarnada, que es un ser humano, y matarla como la matan, es un mundo que es indigno. Es más allá de... ¿Cómo lo dijiste? No más que indolencia, es falta de respeto a sí mismo, es muerte. Y fíjate que lo has simplemente descrito, no has sobreadjetivado, no te has visto para nada tendencioso con tus palabras. Tú dijiste soportar esta suerte de muertes a diario, decapitados, desmembrados, como si fueran las carretas de la muerte o un cuadro de Peter Bruegel, ¿no? Sí, pues, ¿cómo va a ser digno de una palabra así? De una palabra de sentido, de una palabra sagrada, un mundo que ha degradado así el lenguaje, ¿no? Para mí ya no es digno la palabra, me la ahogaron y solo pervive por el silencio de los justos, dice ese poema, ¿no? Un silencio que se expresa también de otra manera, ¿no? El movimiento, el dejar hablar a las víctimas, el hacer resonar ese dolor, es otra forma de que ese silencio se vuelva el silencio de los justos. El silencio cómplice también, como bien dijiste, Javier. Es que hay muchos niveles del silencio. Este es el silencio poético, el silencio de la vida, pero hay el silencio de las fosas comunes, el silencio de los que traicionan, el silencio de los que matan, el silencio de los que no saben oír la palabra vibrando en la vida misma, el sentido vibrando, el silencio que desprecia, el de la autocensura, el silencio que no quiere que otros hablen, que no se perturbe. Esos son silencios malignos. Pero el silencio del que hablo es un silencio fecundo. Es el silencio que permitió, para decirlo en lenguaje cristiano, que María se hiciera la reverberación del Verbo eterno, ¿no? Es el silencio de Dios que articula la palabra creadora. Ese es el silencio del que hablo y exactamente, es el silencio que reivindico. Javier, antes de despedirnos quisiéramos, yo te había pedido antes de entrar al aire si leerías un poema tuyo para nosotros, para el público de C7. Estuvo Asís desnudo en nuestros ojos, la embriaguez en la boca y la saliva estuvo diciéndose la lengua todo el día en nuestro oscuro oído. Estuvo el fuego en el fulgor de Umbría, con el bronce de Asís resonando en el viento. Nada faltó, estuve en ti y tú en mí, estuvimos en él. Muchísimas gracias, Javier. Pues con esto queda demostrado que la poesía y el activismo no son realidades divorciadas, que también se puede crear, actuar, caminar, invitar, convocar de manera poética, con todo, ¿no? También con los silencios, que no el silencio cómplice. Un placer, un honor. Gracias, Rosemary, muchas gracias. Pues un honor, un gusto. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias.